bueno, vamos a abrir 1 Corintios capítulo 7. Nos ponemos en modo estudio. Así que me acuerdo una hermana sabía decir, ajustamos bien los cinturones que vamos a ir rapidísimo, ¿no? No sé si vamos a hacerlo así, pero bueno, es como que cuando uno se pone a estudiar la palabra de Dios y la presenta como estudio, en un mensaje más tipo expositivo, se requiere un ritmo de concentración un poquito más atento. 1 Corintios capítulo 7, el plan para esta mañana es tener los primeros 20 minutos dedicados a la generalidad del capítulo, como una introducción a todo el capítulo, el contexto, porque algo que tiene este capítulo es que va teniendo una redundancia como en espiral. Entonces parte de una idea, empieza a girar, amplía, vuelve a la misma idea, vuelve a girar, amplía y vuelve a la misma idea. Entonces es como que es muy difícil en cierto sentido tomar un solo versículo sin irse a la temática del otro, el que sigue en el estudio siguiente. Entonces tomamos primero 20 minutos para una introducción general al capítulo, viendo todos los temas que tienen ahí, introduciéndolos a todos los temas que tienen ahí, y luego los últimos 20 minutos del versículo 1 al 9 yendo un poquito más específico. Vamos a orar y luego continuamos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que es abierta con libertad. Podemos citar tu nombre, mencionarlo, hablar de Cristo, y tenemos, Señor, esa libertad de nuestro país aún de hablar del Evangelio. Te pedimos que, como consideramos también en el tiempo anterior, veamos a Jesucristo, le valoremos, le tengamos, vayamos hacia Él, nuestra mirada no se desvíe de Él y que Él sea nuestro todo, siempre, aun aunque las circunstancias cambien. Señor, te pedimos en esta mañana por tu guía sobre estos temas, algunos de ellos complicados o difíciles de resolver en la práctica, en el día a día, Señor. Por eso te pedimos que tú obres con tu Espíritu Santo en nuestros corazones para el entendimiento de lo que tú has querido expresarnos a través de esta carta. Te lo pedimos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siento que en cualquier momento le pego a esto. Versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Cómo empieza este capítulo, no? Tremendo. Empieza de esta manera. Ahora vamos a iniciar un contexto histórico-cultural de lo que Pablo va a desarrollar, el Espíritu Santo va a desarrollar. Y la pregunta es, ¿qué cosas le escribieron los corintios? Hay una información, hay un contexto inicial el cual ignoramos. Hubo una carta, hubo un escrito que le lleva a Pablo y Pablo va a responder o a hablar a partir de eso. No sabemos si son preguntas lo que les hicieron específicamente, pero sí sabemos que Pablo incluye las respuestas. Dice John MacArthur, las primeras de estas preguntas tenían que ver con el matrimonio, un área problemática debido a la corrupción moral de una cultura que toleraba la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia y el concubinato. Está hablando de estos días, me parece, ¿no? Bastante similar. Para poder analizar y comprender las preguntas de Pablo, vamos a hacer o tratar de ser conscientes de que existió un contexto que era histórico, que era cultural, también religioso y social diferente al nuestro. A veces nos cuesta el entendimiento de la palabra de Dios porque hay muchas cosas que se desarrollan o se explican en ese contexto con una cosmovisión de vida totalmente diferente al nuestro. Incluso los mismos términos van cambiando de significado a través del tiempo. Uno puede decir ciertas palabras hoy que antes significaban otra cosa y para nosotros tienen otro valor y otro valor de uso. En este contexto histórico, por ejemplo, está la circuncisión, versículos 18 y 19, que es más bien un tema religioso más que cultural. Y nosotros lo sabemos porque estamos acostumbrados a estudiar la Biblia. Pero incluso para ellos,
no era el mismo significado para los gentiles que para los judíos. Así que era un tema que difería en conocimiento tanto para judíos como gentiles de los cuales estaba compuesta la iglesia. Luego tenemos la esclavitud, versículos 21 y 22. Interesantemente abolida en Argentina en 1853, digo eso por la gran cantidad de años que han pasado desde que fue escrita la palabra de Dios, y hoy consideramos algo aberrante acerca de la esclavitud. No podemos pensar que una persona tenga un esclavo. Sin embargo, el cristianismo no se opuso a esto en el primer siglo. Aunque hoy lo vemos y nosotros nos luchamos contra eso con gran ímpetu. Luego se menciona la necesidad que apremia, versículo 26. MacArthur dice que es una calamidad del momento cuyos detalles se desconocen. Entonces era algo muy particular de ese momento. No todos están de acuerdo. Por ejemplo, William MacDonald dice que las aflicciones siempre estuvieron presentes. Entonces, si bien puede haber pasado algo, es algo cotidiano de todos los días. Sin embargo, yo puedo llegar a considerar también que se trataba de un momento especial en aquel momento, en aquella situación. Pablo va a agregar en el versículo 29, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Había algo en particular que estaba pasando, que no tenemos todos los detalles, pero estaba ocurriendo allí. Otra cosa del contexto histórico y cultural, la cultura del desposorio. Versículo 36 dice, si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y habla ahí de que los padres darla o no en matrimonio a la hija. Se observa la decisión de los padres en cuanto al casamiento de sus hijos, sobre todo hijas mujeres. Eso no sucede, por lo menos hoy en nuestra cultura. Si bien siempre los hijos buscarán el consentimiento de papá y de mamá, no está la decisión en papá de que si se casa o no. Los profesores de Salamanca, comentaristas y estudiosos, dicen que no debe extrañarnos que San Pablo suponga tales atribuciones en los padres respecto al matrimonio de sus hijas. Era una práctica en el mundo antiguo, particularmente entre los orientales. El mismo derecho romano, con su práctica potestad, daba al padre de familia un derecho casi ilimitado también en este aspecto. Así que hay un contexto histórico, cultural, social y religioso que es bastante diferente al nuestro. Dentro de ese contexto hay una doctrina general y que es universal y una sabiduría espiritual también dada por Pablo. Podemos decir que hay dos líneas paralelas. Una es la doctrina y los mandamientos del Señor y otra son los consejos espirituales que Pablo va a dar en este capítulo en base al contexto y circunstancias y certificado él por ser un siervo del Señor. El primer punto, hay una misma enseñanza en las iglesias, esa es la base doctrinal. Versículo 17 dice, pero a cada uno, como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Estés en Corinto, estés en Éfeso, estés en las iglesias de Asia, estés en la iglesia de Italia, esto ordeno en todas las iglesias. Entonces la pregunta es, ¿puede aplicarse esto a todos los tiempos? Sí, porque es una excelencia doctrinal en la cual no media el contexto. Hay varios pasajes similares también en el libro de 1 Corintios, que no los vamos a mencionar por amor al tiempo, pero hablan de esto, menciona siempre, dice, en todas las iglesias de todos los santos, en las iglesias de Galacia, por todas partes y en todas las iglesias, va diciendo Pablo. Y el segundo punto de esto, de las enseñanzas, está la sabiduría espiritual y la experiencia comprobada. El mismo apóstol Pablo dice el versículo 6 del capítulo que estamos viendo, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Hay un mandamiento. Versículo 20. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Versículo 40. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios para dar consejo. Ahí la pregunta, ¿puede aplicarse a todos los tiempos? Podríamos decir, o por lo menos me hago cargo de lo que digo, no, porque es un consejo, un juicio de valoración personal basado en el contexto. Si el contexto es similar, entonces sí se puede aplicar. Sabiduría espiritual.
Luego de este contexto histórico y de estas dos verdades que van en línea de paralelo, vamos a las temáticas que trata el capítulo 7 en los próximos 10 minutos. En primer lugar, cada uno como fue llamado. Lo va a repetir en 3 ocasiones, en relación a la condición civil, en relación a la condición religiosa y en relación a la condición social. La palabra que podría definir lo que quiere decir Pablo, esto es el contentamiento. Y esto nos va a traer una enseñanza muy profunda, porque el propósito de Dios no es cambiar la condición circunstancial de nuestra vida. El propósito de Dios es cambiar la condición espiritual de nuestra vida. Es muy importante entender esto porque hoy hay muchos cristianos que están frustrados, decepcionados con el cristianismo porque querían encontrar su propia felicidad, que Dios le arregle la familia, que Dios les dé un buen trabajo, que Dios le provea tal cosa, que Dios le quite una enfermedad, y no ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es cambiar nuestra condición espiritual y que a través de las circunstancias nosotros le demos gloria a Él. Por eso es que dice, en relación al creyente, al que está casado con un creyente o con un incrédulo, dice, cada uno como el Señor repartió, versículo 17, y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordena en las iglesias. Si conociste al Señor estando casado con un inconverso, continúa. Si conociste al Señor estando casado con una inconversa, continúa en el matrimonio. En cuanto a la circuncisión o la incircuncisión, cada uno en el estado en el que fue llamado, quédese en él. No procures circuncidarte, y si estás circuncidado, no procures hacer la inversa. No sé cómo se podría hacer, pero en la mente, por más que no se pueda hacer el hecho físico de la circuncisión, en la mente quizás estaba el sentimiento de culpabilidad por haber hecho algo que no servía para la salvación. Y en el caso que estuvieras esclavo, cada uno de hermanos en el estado en que fue llamado, así permanezca con el Señor. El concepto que engloba esto está en el versículo 22, dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es el Señor. Y el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Lo importante es la condición espiritual. Vas a hablar de la soltería, del celibato y de la viudez. Y acá, el versículo 1 ya lo hemos leído, él va a decir, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, digo los solteros y las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Versículo 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte. ¿Cómo es esto? El concepto que Pablo está enseñando aquí, está la idea en el versículo 32. Quisiera que estén libres de las preocupaciones o congoja de esta vida. Que podría traducirse, quisiera que estén sin ansiedad. Lo que Pablo está inculcando no es la primacía o la superioridad de una condición sobre otra. El matrimonio sobre la soltería o el celibato, o el celibato sobre el matrimonio, sino aprender a vivir una vida sin la ansiedad de querer cambiar el estado en el que está esa vida. Así que los solteros no tienen que tener la ansiedad por contraer matrimonio, ni los que están casados, mucho menos la ansiedad por estar divorciados o solteros, mucho menos, equivocadamente no. Va a hablar igual Pablo acerca de eso. También Pablo revaloriza a la mujer en estos pasajes. Es raro en una iglesia de Corinto, judía, también y gentil, hablar de este tema. Y a veces nosotros hablamos de la sociedad patriarcal que nos rodea, ¿sí? Y hoy por hoy está el feminismo y todo esto, y no se han dado cuenta que el cristianismo es lo más inclusivo que existe. De hecho, lo que va a hacer Pablo, va a decir en varias ocasiones, referirse tanto a la mujer como al hombre para lo mismo. El versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y después dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
Expresiones como este versículo se repiten en el 7.2, que dice cada uno tenga que tener su propio cónyuge, es decir, la mujer sepa tener a su propio marido sepa tener a su propia mujer. El versículo 10 y 11 hablando de no separarse, la mujer no se separe del marido y el marido no se separe de su mujer. Yo no dice esto es redundancia, no. Lo que está intentando decir, la mujer y el hombre tienen el mismo valor espiritual y la misma responsabilidad espiritual delante del Señor. Esto no va en contra, y no quiero que malinterpreten, de lo que el Señor ha dicho, que el hombre es cabeza, es decir, responsable de la familia en el matrimonio. Pero no por eso la mujer no tiene la misma responsabilidad delante de Dios en su condición espiritual. Entonces Pablo la pone a la mujer en el mismo nivel que el hombre, para decir, espiritualmente tenés que estar en perfectas condiciones delante de Dios y seguir mis mandamientos igual. La revalorización en cuanto a la mujer en una sociedad que la mujer ni siquiera era mencionada. Pasa a hablar también Pablo de la dignidad del matrimonio y de la conservación del matrimonio. Dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, doctrina, que la mujer no se separe del marido, y si se separa quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Matrimonio es una institución, es un pacto delante del Creador. En Malaquías se dice, Dios reprocha al pueblo, dice que has sido desleal contra la mujer de tu juventud, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y Mateo 19:6, el Señor Jesucristo está hablando, ya no son más dos, sino uno, una sola carne, así que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es un pacto delante de Dios. Y lo que el Señor va a decir que hay que preservar o conservar el matrimonio ante cualquier condición del cónyuge. Y decimos condición refiriéndonos al estado, a un estado diciendo si casado está casado con un inconverso o no. No estamos hablando de circunstancias, que las circunstancias podrían ser de violencia, de abuso y un montón de cosas. La conservación tiene que ver con la condición, ¿sí? No con las circunstancias. Versículos 2 y 13. Y además, a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Lo que va a decir Pablo en relación al matrimonio es que en estos pasajes, por lo menos, no puede haber recasamientos mientras el marido o la esposa estén vivos. Solo ante la muerte del cónyuge la mujer puede volver a casarse, con tal de que sea del Señor. Y el vínculo es por la ley, y según entienden, se refiere a la ley que es la matrimonial instituida por Dios. Luego de esto, como último tema, habla acerca del divorcio, viudez y recasamiento. Como ven, yo estoy mencionando textos porque no se pueden tomar todos juntitos porque no están agrupados así. Pero pasa a hablar de la divorcio, viudez y recasamiento. Y hay dos caminos posibles para el recasamiento. El primero es desde la viudez y el segundo es desde el divorcio. No estamos diciendo que esté bien o que esté mal, sino las dos posibilidades por las cuales uno se puede volver a casar. El más simple de analizar es el de la viudez. Algo muy interesante comenta Barclay y dice que en muchos sentidos un segundo matrimonio es el mejor cumplido que se le puede dedicar al cónyuge difunto. Esto decía don Cipriano Tornos, que honraba a su primera mujer, dando testimonio de que le había ido tan bien con ella que no podía por menos de desear seguir compartiendo la vida con una compañera. Casarse después de haber perdido el primer cónyuge es reconocer que la vida ha quedado sumida en una soledad insoportable. Lejos de ser una falta de respeto, debe considerarse un honor para con él o la cónyuge que se ha perdido. Dicho de una manera diferente, quedó viudo, ¿te volverías a casar? Ni a palo, te dice uno. Está diciendo que no disfrutó de su matrimonio, o por lo menos no fue algo positivo.
Pero en cambio, lo que comentaba Barclay, el que se recasa después de la viudez, está honrando el primer matrimonio diciendo lo que Dios dijo que era bueno, fue bueno para mí y quiero volver a disfrutar. Sin embargo, pese a esto, Pablo sugiere a las viudas que permanezcan solas. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Más bien, como consejos, como sugerencia, algo espiritual y contextual al momento. Tenemos que pensar que no sería lógico, ni dentro del propósito de Dios, un modo o un estilo de vida en que todos los cristianos quedemos solteros, siguiendo el consejo de Pablo. Ningún creyente se casa. Porque dice Pablo, bueno, le sería el hombre no tocar mujer. Nadie se casa. No hay familias en la iglesia, todos solteros ahora. Sería una locura, ¿no? No estaría dentro del contexto. Por eso tiene que ver con una cuestión contextual, histórica, particular. Ahora, el tema que hace la complicación es el recasamiento proveniente de un divorcio. Y acá tenemos que hacer la distinción entre divorcio y entre repudio. Una cosa es el repudio y otra cosa es el divorcio. El divorcio es el elemento legal que certifica que una pareja se ha separado. El repudio es la razón por la cual yo me separo. Es el motivo. Lo que Dios aborrece es el repudio, no el divorcio. El divorcio es solamente un instrumento legal. Dios aborrece el repudio porque en el repudio estoy queriendo voluntariamente no convivir más con la persona con la que me he casado. Un pastor brasilero dice de esta manera: el repudio involucra deshonra, rechazo, odio, separación, adulterio, traición, abandono de hogar, amenaza, violencia, falta de disposición de querer la reconciliación. Además, todo esto proviene de la dureza de corazón. Esto es lo que Dios odia, como afirma el profeta Malaquías, es cuando la relación es inviable intencionalmente en el corazón. He decidido no continuar la vida con mi cónyuge. El divorcio es la carta, es un documento simple, formalizando la decisión de uno de los cónyuges o ambos de repudiarse, después de un proceso adecuado. Lo que realmente está en juego no es el divorcio, sino que es el repudio. ¿Me entienden bien lo que acabo de decir? ¿Alguna duda? Bien, porque si no, se puede complicar. En definitiva, sí, Dios no quiere el divorcio, pero el divorcio es una herramienta legal. ¿Se dan cuenta? Es la consecuencia de algo que pasó, una decisión anteriormente. ¿Qué dice Pablo? Presenta una opción de separación que antes no existía. Antes de que el cristianismo estuviera presente, no existía esta opción de separación. Y dice, si el incrédulo se separa, sepárase, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Aquí, estamos hablando en el versículo 15, 7:15. Contexto, para entender. Matrimonio conformado por dos personas que no conocían al Señor. Podríamos pensar que esa era la base. Uno de ellos conoce al Señor y empieza a llevar una vida santa, una vida de honra al Señor. El cónyuge no le gusta mucho la vida que está llevando, o le interesa irse, vaya a saber por qué, porque no conoce a Cristo, entonces no hay nada que demandar ni pedir. Ese hombre o esa mujer decide abandonar al cónyuge cristiano. Ahí Pablo dice, sepárese, porque ahí el repudio está dado por el cónyuge inconverso, no por el cónyuge creyente. Entonces ahí no es problema del divorcio, sino el problema del repudio del otro. El creyente queda libre. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Por eso también la distinción entre repudio y divorcio. Pero también hay que tener en cuenta que si esto está pasando, si se da la conversión de uno de los cónyuges dentro del matrimonio, lo que Pablo está diciendo es que los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, ¿sí?
Y después, versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Lo que está diciendo Pablo es, de parte del cónyuge cristiano, no debe existir jamás la intención de la separación. ¿Se dan cuenta? No puede ser que yo soy cristiano y digo, bueno, yo estoy cansado de mi esposa inconversa. Cada vez que vengo de la iglesia se enoja. Entonces empiezo a hacerle la vida imposible para que ella decida irse. No. Eso no es así. Al contrario, dice Pablo que hay que vivir de la mejor manera, dice el Señor, que hay que vivir de la mejor manera porque no sabemos si por nuestra buena conducta ellos serán ganados también, como lo cita Pedro. Conclusión general de esta introducción bastante suculenta es que Pablo inicia respondiendo preguntas. Es por ello que 1 Corintios capítulo 7 no vamos a encontrar todas las respuestas sobre el matrimonio, ni tampoco sobre lo que es el celibato y la viudez. Por eso todas nuestras preguntas que puedan surgir, que van más allá de este capítulo, deberán cotejarse y responderse con el resto de la Biblia en plena disposición de que el Espíritu Santo nos esté hablando y con el discernimiento propio de cada situación. Entonces, este capítulo inicia respondiendo preguntas o comentando algo que los corintios querían saber y Pablo les responde específicamente a ellos con doctrina general y también con consejos espirituales apropiados para las circunstancias. Por eso no es que yo pueda agarrar 1 Corintios 7 en todo lo pasado y decir, bueno, esto es así y esto es así, punto. Tenemos que cotejarlo con el resto de la escritura. En los versículos 1 al 9 podemos agruparlos en 3 secciones. La primera, la soltería y sus riesgos. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Del 3 al 6, el compromiso sexual matrimonial. El marido cumpla con la mujer, el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Y después el tercer grupo, la soltería y el don que se requiere para tal situación, o mejor dicho, el celibato, que lo vamos a explicar. Dice Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. Como vemos y habíamos explicado al principio, toma unos versículos, habla de soltería, pasa a otro tema, vuelve a hablar sobre la soltería, el celibato y la viudez. En estos 3 grupos podemos encontrar un patrón. Pablo da un consejo, Pablo da una alternativa a ese consejo y menciona un peligro que existe en toda situación. En el versículo 1 y 2, el consejo es, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. La alternativa, que tiene que ver con el peligro, bueno, es mejor que cada uno tenga su propia esposa o su propio marido, y el peligro latente que estaba ahí eran las tentaciones. Las fornicaciones, perdón. En los versículos 3 al 6, el consejo es cumplir con el deber conyugal, no se nieguen el uno al otro. La alternativa a eso es que los dos puedan ponerse de acuerdo y decir, nos vamos a abstener por un tiempo para dedicarnos a la oración. El peligro que hay en todo eso es la tentación de Satanás a causa de la incontinencia. El versículo 7 al 9, el consejo es quedarse como Pablo, pero dice Pablo, esto depende de un don. La alternativa, nuevamente, es casarse, y el peligro es estarse quemando, aquel que no se casa. Un error que podemos cometer después de ver los 3 peligros que se manifiestan aquí, las fornicaciones, la tentación de Satanás y estarse quemando, es considerar
que el matrimonio es la solución a todos mis problemas en cuanto al ámbito sexual. No es así. El sexo no es una vía de escape, o sea, el sexo en el matrimonio no es una vía de escape. El sexo siempre es un regalo de Dios para el hombre y para la mujer. Entonces, como decíamos anoche, los jóvenes no tienen que pensar que se van a liberar de la masturbación, de los malos y de la pornografía y de los malos pensamientos cuando se casen. Listo, me casé, ahora soy libre. No. Se va a intensificar esos problemas, porque el problema no se va si no se soluciona espiritualmente con Cristo. Por eso hay que romper este mito de que el matrimonio libera al hombre y a la mujer de todas estas cosas. Tenemos que tener presente que el matrimonio fue creado en un contexto sin pecado, no en un contexto como con pecado para solución. En el momento en el que Dios crea al hombre, dice que estaban ambos desnudos, Adán y Eva, su mujer, y no se avergonzaban. Lo que ha hecho Satanás es distorsionar toda la creación de Dios y usarla para su propio beneficio e incluso la misma sexualidad. Los peligros que Pablo declaró acá, que son 3, los vamos a ver en el tiempito que nos queda. Las fornicaciones. Dice, son las acciones físicas o mentales. Viene del término porneia, del cual viene la palabra pornografía en nuestro español, y se refiere a toda situación sin castidad, fornicación o práctica de cualquier clase de relación sexual ilegal. Podríamos enumerar un montón de desórdenes en relación a esto, como la pornografía, ya lo hemos mencionado, la lascivia, los manoseos, los toques indebidos, las imágenes mentales, los diálogos, las emociones. Lo que está haciendo Pablo aquí en este pasaje es poner en evidencia los peligros concretos que tiene un joven o una mujer joven, soltera, en relación a las cuestiones sexuales. Luego pasa a hablar de las tentaciones de Satanás. Es interesante porque, como siempre, Satanás es un oportunista y va a sacar provecho de las circunstancias. Y acá, la incontinencia significa la falta de refrenarse a uno mismo. Y bueno, acá vemos como también el mito del matrimonio, de que el matrimonio soluciona todo, es totalmente eliminado, porque dice, ¿cómo puede ser que el deseo santo de la oración que los dos cónyuges están teniendo y se están absteniendo puede traer la tentación de Satanás? Y sí, porque Satanás va a aprovechar nuestra situación física, hormonal, que es real, ¿sí? y latente, y que es buena, porque así nos ha creado el Señor, para usarlo en nuestra contra. Las formas en las que una persona casada puede pecar y caer es buscar a otra pareja sexual, es dar riendas sueltas a la imaginación, aquello de mirar a una mujer y codiciar en su corazón, y también dar lugar a la autosatisfacción personal. Tenemos que tener presente, y esto nos hace abrir la mente de lo peligroso que son nuestras ideas, que en el tiempo que Jesús le dijo cualquiera que mira a otra mujer para codiciarla, y las mujeres tenían un tapado de cabeza a los pies. Así que no tenía nada que ver con la vestimenta, que es otro tema para hablar en otro reunión. Pero tenía que ver con lo que pasaba por mi cabeza, ¿sí? Y lo que yo estaba dando riendas sueltas a eso. El tercer punto, dice Pablo, estarse quemando, que significa estar encendido. Y un diccionario de griego dice consumirse por la pasión sexual y angustiarse. Miren, llegar hasta ese punto. También Fawcett Brown dice es mejor casarse que quemarse en la secreta llama de la concupiscencia que destruye todo el ser interior. 3 peligros muy grandes que Pablo declara. También Pablo va a hablar sobre el matrimonio. Y uno tiende a pensar que en estos pasajes, con tanto hablar de la soltería y de que se quede viudo, uno piensa que Pablo no está hablando bien del matrimonio. No es la idea. De hecho, Pablo en el versículo 7.1, mejor dicho, las razones por las cuales a veces se considera que Pablo no habla bien del matrimonio es porque usa términos comparativos. En el versículo 1 dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujeres. Entonces uno piensa, en contrapartida, malo sí es hacerlo. Dice el versículo 8, bueno o honroso, que significa le fuera a los solteros quedarse como yo. Versículo 38, que no la da
en casamiento hace mejor. Y después dice, más dichosa es si se quedara así. Entonces como que pareciera que fuera mejor lo otro. Pero cuando tenemos esta mirada nos perdemos que Pablo está introduciendo grandes conceptos acerca del matrimonio. Conceptos muy interesantes. Él habla primero de una sola carne y habla de cooperación en el matrimonio, de una unidad muy interesante. Y a su vez Pablo sigue declarando la monogamia, porque dice cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. En el pasaje que estamos viendo en cuestión dice que se deben mutuamente la satisfacción sexual. Es mutuo. Yo a ella y ella a mí. También dice que se pertenecen mutuamente, porque su cuerpo es mío y mi cuerpo es de ella. Y después dice que ambos deben alcanzar el consenso conjunto tanto para lo físico, lo sexual, como para lo espiritual. Los dos se ponen de acuerdo para orar, los dos se ponen de acuerdo para pensar un tiempo de ayuno. Los dos se ponen de acuerdo para atravesar y llevar adelante el matrimonio. Por eso, volvemos a decir que el matrimonio y la sexualidad no es una vía de escape. Y Dios ha dado regalos en las dos circunstancias, es decir, al soltero para que permanezca soltero y el celibato, que es lo último que vamos a ver, le da el don para que pueda vivir en el celibato. Y a los que no tienen el don les da la gracia del matrimonio. En ambos casos son regalos de Dios y así debe entenderse. No son vías de escape, son regalos que Dios nos da. Vamos a terminar, que se nos ha ido el tiempo, con celibato y soltería. Y ahí es importante aclarar la diferencia entre celibato y la soltería. El celibato es la determinación de uno de dedicarse consagradamente al Señor en mi estado de soltería. La soltería es una condición necesaria para el celibato, pero no necesariamente me consagro a Dios en ese tiempo en el que estoy soltero, sino que estoy anhelando cambiar de estado civil. No es lo mismo un solterón que un célibe. El primero nos puede traer un montón de problemas, el segundo nos va a traer un montón de beneficios en la obra del Señor. Por eso nuestra porción bíblica está hablando más del celibato que de la soltería. Porque dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, honroso. Quisiera más bien que todos fuesen como yo, dedicado a la obra, tiempo completo, porque hay peligros. Digo pues a los solteros y a las viudas que sería bueno que quedarse como yo. Y el quedarse como yo se refiere a la libertad que Pablo tiene para servir en la obra del Señor. No a su condición de que no tiene esposa, sino a la posibilidad de servir al Señor. Lo dice en el versículo 32 al 35. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento se acerquen al Señor. Cuando Pablo está hablando del mundo no se refiere al sistema mundo. Está hablando más que nada al ciclo de vida de la humanidad. Y sí, el casado y la casada tienen que cuidar a los hijos, tienen que preocuparse por asistir al cónyuge, tienen que hacer un montón de cosas que se añaden en ese vínculo precioso que Dios creó, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios forma el matrimonio, crea la familia y le da un lugar importantísimo en la sociedad. Es la base de la familia, es la base de la sociedad. Pero también Pablo en otro pasaje, por eso decimos que 1 Corintios responde a preguntas que hacen los corintios y no a toda la gama y espectro que hay. Pablo va a decir en otro momento que obviamente los casados sirven al Señor y también va a decir que los ancianos y los pastores de la iglesia sean casados y maridos de una sola mujer. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es la cosa? ¿O me caso o no me caso? No, está respondiendo a preguntas específicas en un contexto dado. Lo que dice Pablo, en base a sus circunstancias y a aquello que apremia, es de parte de la experiencia de un soltero, o bueno, hay diferencia, no saben si fue casado, si no, si la mujer lo dejó, hay muchas cosas dando vuelta ahí, no lo sabemos,
La cuestión es que Pablo en ese momento se encontraba solo y dice Pablo con su propia experiencia que ha experimentado azotes, que ha experimentado persecución, que ha sido apedreado y sacado muerto, que ha sufrido de naufragios. Él les puede decir con toda autoridad espiritual, en este tiempo que apremia, les conviene quedarse como yo. Porque aquel que tiene esposa, haga de cuenta que no la tuviese. Porque va a sufrir de una manera emocional muy fuerte. Uno, cuando se casa, agrega una preocupación que antes no tenía, o desde ya que se pone novio. De pronto, a mí, cuando me puse, antes de ponerme novio, no me interesaba si Cecia llegaba bien a su casa después que nos despedíamos, porque nos juntábamos en una juntada de jóvenes. Pero me puse novio y ahora avísame cuando llegues a casa, ¿no? Y estamos así. No sé qué cambió, el mundo se puso más malo después que se pone novio. No, es que aumentan las preocupaciones, aumenta en base al amor, uno cuida a los demás. Entonces Pablo no está recomendando aquí en sí la soltería, sino que está anhelando la consagración de los solteros para la obra del Señor. Finalizo con lo que dice John Piper en relación al celibato, que dice que hay verdades que brillan más claramente en la soltería en el libro Pacto Matrimonial. Dice, las verdades que brillan en la soltería o en el celibato, dice, es la verdad de que la familia de Dios no crece por propagación mediante relaciones sexuales, sino por la regeneración mediante la fe en Cristo. La verdad de que las relaciones en Cristo son más permanentes y preciosas que las relaciones en la familia. La verdad de que el matrimonio es temporal y que finalmente deja paso a la relación a la que apuntó desde el comienzo, Cristo y la Iglesia. De modo que ya no se necesita un retrato, es decir, el matrimonio, cuando se puede ver cara a cara lo que el Señor ha hecho. Y la cuarta verdad de que la fidelidad de Cristo define el valor de la vida. Todas las relaciones obtienen su trascendencia a partir de esto. Ninguna relación familiar es suprema. La relación con Cristo sí lo es. Vamos a orar. Y poniendo nuestras situaciones personales, nuestra condición delante del Señor. ¿Qué es lo que nos mueve? Lo que decíamos al principio. ¿Qué preocupaciones? Quiero que vivan sin congoja, sin ansiedad. Me preocupa mi situación actual, estado civil, soltero, casado, viudez. La dejemos delante del Señor. Estoy más ansioso por un matrimonio que por servir al Señor. Replanteémonos nuestras vidas. Que el Señor pueda obrar y que también pueda responder todas nuestras dudas personales en relación a estos temas, en relación también a nuestros familiares o cosas que nos rodean en nuestra familia. Que el Señor obre y que la guía del Espíritu Santo siempre esté presente en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, porque podemos abrirla, podemos exponerla, podemos entender. Y Señor, hoy declaramos, porque tú así lo dices, que el matrimonio es hermoso. No es como el mundo dice, ¿para qué casarse? Mejor esperar. Pero tú lo has creado y has dicho que no era bueno para nosotros estar solos. El que haya esposa haya lo bueno, y lo mismo pasa para la mujer. Señor, hoy gracias te damos porque el matrimonio representa lo que Cristo hace con su iglesia. Solo somos una sombra, una figura en nuestra familia de lo que tú has hecho a través de la cruz para restaurarnos, para unirnos en familia. Y gracias porque como iglesia somos esa esposa en el proceso del desposorio que nos vamos a encontrar en las bodas del Cordero y disfrutar de ti. Señor, te pido por todos aquellos que son solteros, o se encuentran solos, que puedan ver la gracia y el disfrute de servirte a ti en todo tiempo. Dejamos este tiempo y la iglesia en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.